Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. En el tiempo que nos toma decir esta oración, millones de pulsos de luz acaban de cruzar el fondo del Océano Atlántico, Ujú. literalmente viajando a través de cables sumergidos a miles de metros de profundidad. Y todo esto es simplemente para entregar un video corto a una pantalla móvil. Es una locura cuando lo piensas así. Totalmente. Es que no hay magia flotando en el aire. Hay cables bajo el agua, hay infraestructura pesadísima y, bueno, matemáticas operando a una velocidad incomprensible. Y es una imagen mental brutal, ¿eh? Pero absolutamente necesaria para empezar este tema. Sí, Porque existe esta tendencia natural a pensar en la conectividad como, no sé, una especie de nube etérea. ajá, como si estuviera en el aire. Exacto. Algo que simplemente nos rodea y funciona por arte de magia, nada más al tocar un icono de Wi-Fi. Pero la realidad es mucho más terrenal y estructurada. Ok, vamos a desempacar esto. El objetivo de este análisis profundo es tomar una inmensa cantidad de documentación técnica, registros históricos y guías de uso para responder a una pregunta que parece simple, Pero que es gigantesca. exactamente. ¿Qué es el Internet? Y la primera barrera que debemos romper, creo yo, es esa ilusión de la red invisible que mencionabas. Claro. El Internet es, en su forma más pura, una vasta red global de computadoras físicas interconectadas y facilita el intercambio de información y servicios en tiempo real, claro, operando bajo protocolos de comunicación súper estrictos. Y la palabra clave ahí es, sin duda, físicas. O sea, para entender esta red masiva hay que imaginar una infraestructura colosal. Ujú. Hablamos de servidores inmensos, tendidos de fibra óptica subterráneos, enrutadores. Sin embargo, todo este hardware sería metal y plástico inerte sin las reglas de comunicación. Los protocolos. Exacto. Esos protocolos son, digamos, las leyes de tránsito que permiten que todo este caos de datos se organice y tenga algún sentido. Pero, a ver, revisando toda esta historia técnica en las fuentes, hay algo que resulta un poco desconcertante. ¿Qué cosa? Pues nos remontamos a 1969, en plena Guerra Fría. ¿Cómo es que pasamos de un proyecto militar estadounidense, llamado ARPANET, a una herramienta indispensable para, no sé, comprar cosas en línea? Lo fascinante aquí es cómo una necesidad de supervivencia nacional dio a luz a una arquitectura abierta. O sea, en el 69, el gobierno de los Estados Unidos necesitaba una forma segura de compartir información. Entre universidades y bases, ¿no? Sí, pero el sistema tenía que ser indestructible. Si ocurría un ataque y se destruía una computadora central, la red tradicional iba a colapsar. Así que diseñaron una red descentralizada. Ya veo. Si un camino se bloqueaba, la información debía tener la capacidad de encontrar una ruta alternativa de forma totalmente automática. A ver si entiendo la mecánica de esto, porque los datos no viajan como un bloque sólido, ¿cierto? No para nada. Es como si alguien tomara una enciclopedia completa, le arrancara todas las páginas, las metiera en miles de sobres diferentes y las enviara por distintas oficinas postales alrededor del mundo. Ujú. Todo para que al final lleguen al mismo buzón y se vuelvan a encuadernar en orden perfecto. Es así. Esa es una ilustración sumamente precisa de lo que en tecnología llamamos conmutación de paquetes. Conmutación de paquetes, ok. Sí, las normas matemáticas toman un archivo, digamos una foto, lo fragmentan en paquetes diminutos, etiquetan cada uno con una dirección y los lanzan a la red. Y cada uno toma su propio camino. Exactamente. Cada paquete toma un camino distinto dependiendo de qué tan congestionado esté el tráfico digital. Y la computadora que los recibe tiene las instrucciones para reensamblarlos. ¡Qué maravilla! Y este sistema fue tan robusto que en la década de los 80 permitió el surgimiento de los primeros correos electrónicos. Pero aún así, en ese entonces seguía siendo algo, pues muy exclusivo para científicos e ingenieros, ¿verdad? Claro, era puro texto y comandos complejísimos. Hasta que llegamos a 1989 y aparece un científico llamado Sir Tim Berners-Lee. Así es. Él estaba trabajando en el CERN, el laboratorio de física en Suiza, y él resolvió el problema de cómo hacer que esta red fuera navegable para mentes humanas, inventando la World Wide Web. Un momento histórico. Totalmente. Y creo que es vital hacer una pausa aquí, porque existe una confusión masiva. O sea, Internet y la web no son sinónimos para nada. En absoluto.
Son dos conceptos tecnológicos súper Este distintos, contenido fue aunque estén desarrollado por la superpuestos. Asociación El Economía, Internet ya Sostenibilidad e existía, o sea, es Interseccionalidad la AESI, infraestructura ONG subyacente. peruana. Ajá. Lo que hizo Berners-Lee fue crear una aplicación que funcionaba sobre esa infraestructura. Introdujo 3 elementos revolucionarios. ¿Cuáles son? Primero, el HTML, que es esencialmente el plano arquitectónico que le dice a tu pantalla cómo mostrar el texto y las imágenes. Claro, el código. Segundo, las URL, que actúan como la dirección exacta de un documento. Y tercero, el hipertexto, que son los enlaces que te permiten saltar de un documento a otro con un solo clic. Para 1990, esto se hizo público y lo cambió todo. Entonces, para que quede súper claro visualmente, pensemos en el Internet como la infraestructura física, las carreteras, las autopistas de asfalto y los puentes alrededor del mundo. Exacto. Esa es la red de cables, mientras que la World Wide Web son las tiendas, las bibliotecas y las casas, o sea, los sitios web, que se construyen a los lados de esas calles. Es una gran analogía. El Internet es la vía por donde viajamos, la web es el destino al que llegamos. Y un enlace de hipertexto sería como una puerta mágica que conecta una tienda en Tokio directamente con una en Buenos Aires. Exacto. Es una infraestructura física que soporta un ecosistema de información interconectado. Pero, a ver, si tenemos todas estas carreteras digitales y miles de millones de autos, o sea, paquetes de datos viajando simultáneamente, ¿cómo no chocan entre sí? Es una gran pregunta. ¿Cómo saben exactamente a dónde ir? Bueno, todo depende de dispositivos especializados que operan en diferentes niveles de la carretera. A nivel local tenemos los conmutadores o switches. Ok. Un conmutador vincula dispositivos dentro de una sola red cerrada. Por ejemplo, en una oficina permite que 20 computadoras envíen documentos a una sola impresora sin que la información salga a la calle. Ah, claro, se queda en el edificio. Exacto. Pero cuando la información necesita salir a la carretera global, ahí entra en juego el enrutador o router. Su función es leer la dirección de destino de cada paquete y decidir en milisegundos cuál es el camino más rápido. Y aquí surge otro problema técnico que mencionan las fuentes, porque las computadoras, los enrutadores, todo el hardware solo entiende números. Sí, ceros y unos. Códigos binarios y direcciones numéricas. Pero los humanos no andamos por ahí escribiendo series de números interminables para entrar a una página. Escribimos nombres comprensibles. Afortunadamente. Entonces, ¿cómo se traduce una palabra a una coordenada matemática que el router pueda entender? Pues mediante un sistema brillante llamado resolución de nombres de dominio, el famoso DNS. Las máquinas se comunican mediante direcciones IP, que son secuencias numéricas como, 172.217.24. Un dolor de cabeza para memorizar. Totalmente. Como la mente humana no está diseñada para memorizar esos números, se crearon los nombres de dominio. El DNS funciona exactamente como un directorio telefónico gigantesco. O una libreta de contactos. Exacto. Cuando alguien escribe una dirección web, el sistema busca ese nombre, encuentra la dirección IP asociada y establece la conexión. Y todo esto ocurre en milisegundos. Es asombroso, la verdad. Y la forma en que los hogares se han conectado a esta red también ha sufrido una transformación radical. Empezamos con el viejo acceso telefónico. Uy, el famoso dial-up. Ese ruido chirriante espantoso que bloqueaba la línea de teléfono. Y resulta que era el sonido de 2 computadoras negociando velocidades a través de cables de cobre que estaban diseñados para voz, no para datos. Un proceso increíblemente ineficiente. Por suerte, luego evolucionó a la banda ancha ADSL, que dividía las frecuencias en el mismo cable de cobre. Y así podías hablar por teléfono y navegar al mismo tiempo. Claro, un gran salto. Hasta llegar a la tecnología actual que parece de ciencia ficción, la fibra óptica. En lugar de usar electricidad, se usan tubos de vidrio más delgados que un cabello humano por donde rebotan pulsos de luz láser. Es transmitir información literalmente a la velocidad de la luz. Y por supuesto están las redes móviles. O sea, pasamos del 3G al 4G LTE y ahora al 5G. Que, por cierto, según la documentación, no es solo una actualización de velocidad. No, para nada. El 5G utiliza ondas de radio de frecuencias mucho más altas, y esto permite empaquetar una cantidad masiva de datos en tiempos de respuesta casi nulos. Incluso está la conexión por satélite, ¿verdad? Sí,
Ya ha avanzado enormemente. Es vital para democratizar el acceso en zonas rurales donde resulta, pues, geográficamente Este imposible contenido tender fue cables de fibra desarrollado por la óptica. Asociación Ahora, Economía, siempre ha Sostenibilidad existido e una confusión Interseccionalidad muy común AESI, sobre el aspecto ONG comercial de peruana. todo esto, sobre a quién se le paga realmente para existir en esta red. ¿Es verdad? Porque un usuario le paga a la compañía telefónica por el acceso, pero quien crea una página web le paga a otra empresa para mantener su sitio. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre un proveedor de servicios de Internet, un ISP, y un host web? Es una distinción fundamental en la arquitectura de la red. El ISP, o proveedor de servicios de Internet, es la empresa que controla la infraestructura física. Ellos instalan el cable hasta un hogar o levantan la antena celular. Te cobran el peaje. Básicamente, cobran una tarifa por darte el acceso a la carretera. En cambio, el host web proporciona el espacio de almacenamiento físico. Donde viven las páginas. Exacto, servidores que están encendidos y conectados las 24 horas. Si volvemos a tu analogía de antes, el ISP te alquila el vehículo y el derecho a circular, mientras que el host web te alquila el terreno comercial donde construyes la tienda. Entendido. Súper claro. Ya tenemos de infraestructura, la traducción de direcciones y el acceso físico. Pero los humanos seguimos sin poder leer el código puro. No, sería imposible. Necesitamos algo que interprete ese plano arquitectónico que mencionabas, el HTML, y lo convierta en imágenes, botones y texto bonito. Y ese intérprete es el navegador web. Es la pieza de software, la interfaz gráfica que usamos todos los días para que ese caos matemático tenga sentido visual. Y existen varias opciones consolidadas, digo, Safari, Firefox o Edge, pero gran parte del análisis técnico de las fuentes recae en Chrome. Sí, destaca bastante. No solo por su velocidad, sino por herramientas específicas. Por ejemplo, el modo incógnito, que permite navegar sin que el software guarde un historial local. O las herramientas de desarrollador, que le dejan a los programadores ver el esqueleto crudo de cualquier página en tiempo real. El navegador es el vehículo perfecto, sí. Pero si alguien sale a conducir sin saber la dirección exacta de lo que busca, pues no llegará a ninguna parte. Claro, te pierdes. Considerando que hay miles de millones de páginas, la red sería inútil sin los motores de búsqueda. Y la ingeniería detrás de un buscador requiere un proceso monumental de 3 fases. Analicemos esas fases, porque revelan cómo interactuamos realmente con la información. La primera fase es el rastreo. Y yo quedé asombrado al leer que, no hay una oficina central donde la gente hace fila para registrar su sitio web. Estos programas es literalmente saltar de un enlace a otro incesantemente. Como arañas en una telaraña. Exacto, por eso a veces les dicen spiders. Van descubriendo nuevas páginas de forma automática. Son exploradores infatigables cartografiando un territorio que no para de crecer. Y una vez que descubren un territorio nuevo, viene la segunda fase, la indexación. Aquí es donde el sistema lee el contenido, analiza de qué trata y lo guarda en una base de datos gigantesca. Así es. Pero hay un mecanismo técnico fascinante aquí para evitar el desorden, que es la etiqueta canónica. ¿Cómo funciona exactamente esto de elegir una página canónica? Imagina una biblioteca gigante y de repente reciben 50 copias idénticas del mismo libro. Algunas con portadas ligeramente distintas o, versiones para leer en móvil y otras para escritorio. Ok, sería un desperdicio de espacio guardarlas todas. Exacto. Si el buscador guarda todas, los resultados serían un caos repetitivo. Entonces el sistema analiza todas las versiones y elige una versión principal, la canónica. Esa es la única que se indexa formalmente, manteniendo el archivo súper limpio. Y la fase final es la clasificación y publicación. Cuando alguien hace una consulta, el buscador no examina todo el Internet en ese instante. Busca dentro de ese índice masivo que ya creó. Así es, y de forma instantánea. Utiliza cientos de señales invisibles para decidir qué mostrar primero, desde tu ubicación geográfica hasta qué tan rápido carga la página. Todo en fracciones de segundo. Si conectamos esto con el panorama general, sin este trabajo monumental de rastreo, indexación y clasificación, el Internet sería equivalente a un vertedero global de documentos amontonados. Nadie encontraría nada. Sería imposible. Sería inútil para la sociedad moderna. Además, existen atajos geniales para navegar este índice masivo, los llamados operadores de búsqueda. Son muy útiles. Son pequeños comandos que cambian cómo el sistema interpreta lo que escribes.
Por ejemplo, poner una frase entre comillas obliga al sistema a buscar exactamente ese orden de palabras. O usar un signo menos para excluir Este términos contenido que no fue quieres ver. desarrollado por la Exacto. Asociación O Economía, comandos más pro, como Sostenibilidad e escribir Interseccionalidad site. AESI, Seguido de un ONG dominio peruana. para buscar solo dentro de, digamos, una universidad específica. O filetype.pdf para filtrar únicamente documentos oficiales. Esas herramientas brindan un nivel de control manual fantástico. Pero hay que decir que la arquitectura de búsqueda está atravesando un cambio sísmico ahora mismo. Uf, sí. Ya no se trata solo de emparejar palabras clave como si fuera un diccionario avanzado. La red ahora intenta entender la intención humana. Aquí es donde se pone realmente interesante. Estamos presenciando la integración de la inteligencia artificial generativa directamente en las arterias de la red. Es un paradigma nuevo. Ya no son algoritmos estáticos, son modelos con capacidad de razonamiento de varios pasos. Los modelos más recientes como Gemini transforman por completo la mecánica de una búsqueda. Antes, resolver un problema complejo requería ejecutar 4 o 5 búsquedas separadas. Abrir mapas, leer reseñas en otra pestaña, cruzar datos en tu cabeza. Exacto. Hoy, la IA puede procesar variables simultáneas en una sola consulta. Las fuentes dan un ejemplo clarísimo de esto. Alguien puede escribir de una vez, ¿eh? Encuentra estudios de pilates en Boston, detalla cuáles ofrecen promociones para principiantes y calcula el tiempo que toma caminar hasta allí desde mi casa. Y el sistema analiza todo eso junto. Extrae información de múltiples fuentes y genera una respuesta sintetizada. E incluso va más allá del texto con la búsqueda por video. La búsqueda multimodal es un salto enorme. Piensa en un dispositivo analógico, no sé, un tocadiscos. Ajá. Si tiene una falla mecánica donde el brazo salta de forma rara, es súper difícil describir ese movimiento con palabras en un buscador. Cierto, ¿qué escribes? ¿Por qué mi tocadiscos hace un saltito extraño? No sirve. Exacto. Ahora es posible grabar un video corto del problema, subirlo, y los sistemas de visión artificial analizan el movimiento cuadro por cuadro. Y te dicen qué modelo es y cómo arreglarlo. Es extraordinario. Sin embargo, estamos frente a una paradoja profunda, ¿eh? Porque esta misma IA que nos facilita la vida se ha convertido en el arma principal para contaminar el ecosistema de la red. Totalmente. Herramientas que permiten generar cientos de artículos sin valor en segundos, diseñados solo para engañar a los algoritmos y ganar dinero con clics. Es una verdadera guerra armamentista digital. Y por eso los motores de búsqueda han tenido que desplegar actualizaciones agresivas para limpiar esta basura, como la de marzo de 2024. Sí, leí sobre eso. Intervenciones enfocadas en neutralizar 3 tácticas de manipulación muy específicas. Analicemos estas tácticas, porque revelan cómo opera el lado oscuro del Internet. Adelante. La primera es el abuso de contenido a escala. Esto pasa cuando entidades utilizan automatización para producir miles de páginas diarias sobre temas populares. El texto está gramaticalmente correcto, pero carece de análisis humano o valor real. Puro spam. Su único objetivo es saturar los resultados para captar clics. La segunda táctica es fascinante por lo retorcida que es el abuso de la reputación de los sitios. ¿Cómo funciona esto de secuestrar la confianza de un dominio? Imagina una universidad súper prestigiosa. Su sitio web lleva 20 años publicando investigaciones. Los algoritmos confían ciegamente en la autoridad de ese sitio. ¿Tienen buena reputación? Exacto. Entonces, entidades externas pagan para alojar subpáginas dentro de ese dominio educativo, pero las llenan de contenido sobre, no sé, préstamos usureros o reseñas falsas. Se aprovechan del paraguas de confianza de la universidad. Tarias. Y la tercera táctica es el abuso de dominios caducados. Alguien compra la dirección web abandonada de un antiguo hospital muy famoso, manteniendo el historial de confianza que tenía. Claro. Pero luego borran el contenido médico y transforman la página en un casino en línea oculto. O sea, engañan al algoritmo usando el prestigio de un fantasma. Afortunadamente se logró una reducción del 45% de todo este contenido basura. Y esto subraya un principio crítico de la arquitectura moderna. Si la red se inunda de páginas huecas, el usuario pierde la confianza. Y si la confianza colapsa, todo el ecosistema se desmorona. Y esa confianza es vital porque toda esta enorme maquinaria culmina en las acciones más cotidianas del ser humano. Revisar el banco, enviar mensajes, ver Netflix, trabajar. Todo pasa por ahí. La vida moderna transcurre en esta red. Y donde hay valor, invariablemente hay riesgo. Exactamente. La capa de red está plagada de vulnerabilidades que evolucionan.
No se trata solo del malware tradicional, esos virus que dañaban la computadora. Este Hoy en día, contenido fue la amenaza desarrollado por la principal es Asociación psicológica. Economía, El Sostenibilidad e famoso phishing o Interseccionalidad la AESI, suplantación de identidad. ONG Sí, peruana. el mecanismo del phishing es brillante por su simplicidad. No intentan hackear los servidores blindados de tu banco. Hackean tu percepción. Te envían un mensaje urgente simulando ser el banco, ¿verdad? Así es, te exigen verificar una contraseña y la URL, esa dirección vital que mencionamos antes, parece idéntica, pero quizás cambiaron una letra L minúscula por una I mayúscula. Engañan al ojo humano. Por eso también vemos tantos sistemas de verificación ahora, como los CAPTCHAs. Cuando un sistema detecta picos anormales de tráfico desde una misma dirección IP, levanta una barrera. Claro, te piden que identifiques semáforos. Y uno se enoja. Pero pedirte que identifique semáforos no es un capricho. Es un microanálisis del movimiento de tu ratón para discernir entre un humano y un programa diseñado para robar datos. Afortunadamente, existen herramientas sólidas para levantar escudos cibernéticos. Mantener un buen antivirus, evitar transacciones en Wi-Fi público y verificar siempre que exista una conexión cifrada. Ese pequeño candado o el HTTPS al inicio de la dirección. Exacto. Eso indica que los paquetes de datos viajan envueltos en una capa de cifrado matemático, ilegible si alguien intenta interceptarlos. Y bueno, incluso hay herramientas más robustas como las redes privadas virtuales, las VPNs. Que son geniales. Toman todo tu tráfico y lo enrutan a través de un túnel cifrado hacia un servidor intermedio. Esencialmente, ocultan tu verdadera dirección IP, volviéndote invisible ante los rastreadores. Y esto plantea una pregunta importante respecto a la privacidad cotidiana frente a la utilidad, particularmente cuando hablamos de las famosas cookies, porque son súper incomprendidas. Totalmente. Las cookies no son programas maliciosos por naturaleza. Son pequeños archivos de texto que los sitios web depositan en tu navegador para recordar cosas. Como mantener tu sesión abierta. O no borrar tu carrito de compras. La controversia surge cuando se usan cookies de terceros para rastrear tu comportamiento a través de múltiples páginas. Para lanzarte publicidad dirigida. Exactamente. Esto obliga a una reflexión constante sobre dónde trazamos la línea entre ceder nuestros datos y disfrutar de plataformas súper personalizadas. Es un intercambio invisible que ocurre en cada clic. Por eso, creo que el último bastión de la seguridad no es técnico. Es el concepto de reputación de red. ¿A qué te refieres exactamente? Es el juicio crítico de detenerse un segundo extra para analizar una dirección web, dudar de una urgencia fabricada en un correo electrónico, entender las dinámicas básicas, una precaución educada salva vidas digitales. Estoy totalmente de acuerdo. La infraestructura más sofisticada del mundo se vuelve irrelevante si el usuario simplemente entrega las llaves por no prestar atención. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al unir estas inmensas piezas, vemos la trayectoria de la innovación humana. Ha sido un viaje increíble. Pasamos de tender cables de cobre para asegurar comunicaciones militares en la Guerra Fría, a construir literalmente un sistema nervioso planetario, un entorno físico de servidores y luz ordenado por matemáticas y ahora impulsado por inteligencia artificial. Es una obra maestra de ingeniería que requiere tanto asombro técnico como mucha responsabilidad individual. Es en última instancia un ecosistema vivo que refleja la condición humana. Se expande, se contamina, se limpia a sí mismo y sigue conectando ideas a través de continentes en fracciones de segundo. Pero para cerrar este recorrido, resulta inevitable plantear una idea que va un poquito más allá de todo esto. A ver. Si consideramos que el Internet comenzó como un método para conectar máquinas rígidas enviando datos estáticos, y hoy es un organismo impulsado por inteligencias generativas, ¿qué sucederá a medida que esta red se vuelva aún más predictiva? Es una gran pregunta. Llegará un punto en que los sistemas acumulen tantos hábitos y contextos que van a comenzar a anticipar respuestas antes de que siquiera terminemos de articular el problema. Ya lo estamos viendo un poco. Exacto. La pregunta es, ¿seguiremos siendo los exploradores activos que dictan hacia dónde navegar en este vasto océano digital? ¿O será la red, con su inmensa capacidad predictiva, la que silenciosamente comience a explorarnos, cartografiar nuestras dudas y anticipar nuestros pasos antes de que los demos? Ha sido verdaderamente fascinante desempacar esta inmensa complejidad arquitectónica y su impacto en la civilización moderna para quienes nos escuchan.
Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Siempre hay capas asombrosas por descubrir debajo de los sistemas que usamos todos los días. Hasta la próxima exploración. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.